Queridos amantes del vino, bienvenidos una vez más a Hogar de Vinos, el podcast semanal donde exploramos el fascinante mundo del vino con pasión y conocimiento. Soy María. Y yo soy Manuel. Nos conectamos contigo desde la soleada ciudad de Orlando, Florida, donde el sol brilla tanto como nuestras ganas de hablar de vino. Bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno con una uva que, genera opiniones fuertes. El Cabernet Sauvignon. Sí, totalmente. Para algunos es el rey, ¿no? Indiscutible. Exacto. Pero para otros es como un colonizador que invade viñedos. Y para muchísimos, simplemente un vino confiable, un amigo en la góndola. Esa doble cara es intrigante, ¿verdad? Tiene como un aire de nobleza casi, no sé, versallesco. Ajá. Pero a la vez lo encuentras en todas partes. La gran pregunta que nos hacemos hoy es, ¿cómo llegó esta uva a dominar así el mundo del vino tinto? Es la pregunta del millón, sí. Para intentar responderla, vamos a desgranar esta variedad. Nos basamos en fuentes que analizan todo, su geografía, su historia, los secretos de su cultivo, la elaboración. ¿Cómo se expresa en distintos lugares? Claro. Exacto. Y cómo disfrutarlo mejor. El objetivo es entender qué la hace tan icónica, tan reconocida en todo el mundo. ¿Qué es lo esencial, digamos, del Cabernet Sauvignon? A ver qué descubrimos. Volvamos a esa idea del principio. ¿Rey, conquistador o amigo del consumidor? Porque suena contradictorio. Suena, sí. Las fuentes sugieren que tiene una habilidad casi sigilosa para colarse en vinos de otras regiones y a menudo hasta mejorarlos. Cierto. Pero ¿no está el riesgo de que su personalidad, que es muy marcada, termine eclipsando, casi secuestrando el carácter local? Hay una frase que leí que lo capta bien. El más insidioso de los colonizadores. Y sin embargo, bienvenido por los consumidores. Uf, fuerte, pero describe bien la tensión, ¿no? Es que su dominio es un hecho. A ver, es la uva de vinificación más plantada del mundo. La más plantada, imagínate. Y considerada por muchos la tinta de mayor calidad intrínseca, digamos. Para el productor es casi una garantía. Poner Cabernet Sauvignon en la etiqueta, abre puertas. Vende. Y comparada con otras, no sé, piensa en Pinot Noir, Nebbiolo, es relativamente más dócil, en el viñedo y en la bodega. Ajá. Y para el consumidor sobre todo, a partir de los 70, 80, ofreció un perfil de sabor bastante directo, reconocible. Atrajo a gente que quizás antes veía el vino tinto como algo intimidante. Hablemos de ese perfil. Si pensamos en el arquetipo, quizás Pauillac, en Burdeos, ¿qué tenemos? Grosella negra. Sí, fruta negra intensa, casis, grosella, notas de cedro. A veces ese aroma como a mina de lápiz. Sí, a lápiz recién afilado. Exacto. Y con los años, claro, caja de puros, tabaco. Parece una fórmula, relativamente sencilla. Pero el resultado puede ser magnífico, como una receta clásica que nunca falla. Lo fascinante aquí es justo eso. Cómo esa aparente sencillez, esa reconocibilidad impulsó su expansión mundial. Claro. Aunque, ojo, replicar la majestuosidad y la longevidad de los grandes Burdeos, eso resultó ser mucho más difícil de lo que se creía. Me imagino. Pero la clave está en las similitudes que ofrece en todas partes. Esa fruta negra definida, taninos firmes pero que pueden madurar bien, y esa capacidad de desarrollar complejidad con la guarda. Hacia el cedro, el tabaco. Esas son las constantes. Exacto. A nivel global esas constantes pesan más que las diferencias sutiles. A ver, ¿no tiene la complejidad etérea de un Pinot Noir? No. ¿Ni la exuberancia de un Syrah o Shiraz? Tampoco es tan fácil y amable como un Merlot de entrada. Ni tan exigente como un Nebbiolo, supongo. O un Sangiovese. Pero su gran base es la fiabilidad. Sabes más o menos qué esperar de un Cabernet, venga de donde venga. Y hablando de su identidad, las historias sobre los orígenes de las uvas suelen tener mucho de leyenda, ¿no? Muchísimo. Se hablaba de sauvage, como salvaje, o ese nombre antiguo, petit vidur, que sugería madera dura. Mitos. Pero la ciencia, como a menudo pasa, puso las cosas en su sitio. Olvidemos los mitos.
Un estudio de ADN en UC Davis en el 96 confirmó algo increíble. Sí, fue una sorpresa. Es un cruce espontáneo entre Cabernet Franc y Sauvignon Blanc. Espera, una tinta y una blanca. ¿Cómo puede ser? Así es, la naturaleza tiene esas cosas. Ocurrió de forma natural, probablemente en el siglo XVII, en algún viñedo de Burdeos. ¡Increíble! Y lo más irónico es que la pista siempre estuvo ahí, en el nombre, Cabernet Sauvignon. Claro. Y en el sabor, ese toquecito herbáceo, a veces a pimiento verde, sobre todo si no madura del todo. Ajá, la piracina. Es un rasgo heredado de ambos padres. Y esto significa que es medio hermano del Merlot y del Malbec, por el lado del Cabernet Franc. Vaya familia. Y tiene lazos con Chenin Blanc vía Sauvignon Blanc. Te dibuja un Burdeos antiguo como un verdadero crisol genético. Lo que sí sabemos seguro es que para el siglo XVIII ya era clave en los grandes tintos del Médoc. Entendido. A ver, pasemos al cultivo y la elaboración. Si está en todas partes, uno piensa, debe ser fácil de cultivar. El sentido común diría eso, sí. Pero las fuentes insisten. Es adaptable, sí, pero la excelencia exige condiciones muy particulares. El clima parece ser lo primero. Número 1, sin duda. Necesita calor para madurar bien, para perder esas notas verdes, las famosas metoxipiracinas. El pimiento morrón, que a nadie le gusta en exceso. Exacto. Pero cuidado, si hace demasiado calor, la fruta se vuelve como compota, mermelada, pierde frescura. Un equilibrio delicado. Muy delicado. La luz solar directa en los racimos ayuda a reducir esas notas verdes. Hay una idea clave que se repite. Un gran Cabernet Sauvignon tiene que hablar de su origen. Tiene que expresar el lugar. ¿Y el suelo? ¿Qué papel juega? Mencionaste el Médoc y sus gravas. El suelo es el otro gran pilar. La leyenda del Cabernet se forjó ahí, en las gravas del Médoc y Graves. ¿Por qué? Porque drenan de maravilla, clave en un clima lluvioso como Burdeos. Claro. Y además, almacenan calor del día y lo liberan por la noche. Eso ayuda a madurar esta variedad, que es tardía. En suelos más fríos, arcillosos, como en Cenemillón o Pomerol, le cuesta más. ¿Y fuera de Burdeos? Bueno, en climas más cálidos y secos, la grava no es tan crítica. Pero sí se buscan suelos que drenen bien y que no sean muy fértiles, para controlar el vigor. Piensa en la terra rosa de Coonawarra, en Australia. Sobre caliza, ¿no? Exacto. O los suelos aluviales bien drenados de Napa. Y está ese debate curioso del aroma a menta o eucalipto. Sí, eso lo he oído, sobre todo de Australia o Chile. ¿Qué es? ¿El clima fresco? Hay teorías. Podría ser el clima fresco, sí, pero también la cercanía de eucaliptos. Hay estudios, como uno en Yarra Valley, que midieron más eucaliptol, el compuesto del eucalipto, en vinos de viñas pegadas a esos árboles. Qué curioso. La naturaleza metiendo su cuchara. Siempre. También se habló mucho del manejo de los rendimientos. Hubo una época, con ciertos clones, que se buscaba más cantidad, ¿no? Y salían vinos diluidos. Sí, hubo de eso. Hoy, incluso con clones modernos y sanos, que pueden ser muy productivos, para hacer vinos top es crucial controlar la producción. ¿Cómo se hace eso? Pues por ejemplo, con la poda en verde. Se quitan racimos a mitad de temporada para que la planta concentre su energía en los que quedan. Ajá. Y luego una selección súper rigurosa en la mesa de selección antes de que la uva entre a la bodega. Se quita todo lo que no esté perfecto. ¿Suena a mucho trabajo manual? Lo es, pero la uva lo agradece en la bodega. El Cabernet tiene pieles gruesas, muchas pepitas. Eso significa mucho tanino y color. La estructura. Exacto, los compuestos fenólicos. Y eso le permite aguantar fermentaciones a temperaturas relativamente altas, hasta 30 grados, para extraer bien todo eso. Y también maceraciones largas. ¿Qué es eso de maceraciones largas? Dejar el vino en contacto con las pieles después de que termine de fermentar ayuda a pulir los taninos, a integrarlos. Hay una anécdota graciosa, A ver. que en Burdeos a veces duraban 3 semanas porque coincidía con la temporada de caza, y la gente se iba. No me digas. Muy práctico. ¡Ja! Sí. Claro que si buscas un estilo más frutal, más accesible pronto, haces maceraciones más cortas. E incluso se experimenta con maceración carbónica a veces, sobre todo en el Nuevo Mundo, para vinos más jugosos y menos tánicos. Y no podemos hablar de elaboración sin mencionar al roble. Es como un matrimonio perfecto, ¿no? Totalmente.
Esa combinación de la grosella negra con la vainilla, las especias, el tostado de la barrica nueva, es icónico. Tanto que la barrica bordelesa, la de 225 litros, se convirtió en el estándar mundial. En gran parte gracias a ese éxito, sí. Se usa roble francés, más elegante, especiado, y también americano, que da notas más obvias de vainilla, coco. ¿Se usan igual? Hoy se tiene más cuidado para no maquillar el vino con demasiada madera nueva. Es común mezclar barricas de distintos orígenes, tostados y edades, nuevas, de segundo uso, tercer uso. Para buscar complejidad sin tapar la fruta. Exacto, integración. Incluso se afina mucho con el tipo de roble americano, diferenciando por bosque de origen, Oregón, Missouri. Hay una cita que me encanta de un enólogo australiano. ¿Cuál? Decía algo como: el mayor golpe de Burdeos fue convencer al mundo de que el gran Burdeos tinto es Cabernet puro. ¡Upa! Provocador. Un poco sí. Es una forma de decir que aunque lo usaron como bandera, ellos siempre supieron el valor de la mezcla. Excelente punto. Y nos lleva justo a eso, al arte de la mezcla, sobre todo en Burdeos. Me sigue intrigando. Si es el rey, ¿por qué casi nunca va solo en su casa? Buena pregunta. Las fuentes dicen que a menudo necesita como un relleno en el paladar medio. Algo que le da el merlot, con su fruta más redonda, más amable. Sí, el merlot suaviza, aporta cuerpo. Y quizás el Cabernet Franc aporta perfume, notas florales, especiadas. Esa es la trinidad clásica, ¿no? La Trinidad bordelesa, sí, pero no es solo por el perfil de sabor. Piensa en el clima. Ah, el clima caprichoso de Burdeos. Exacto. Riesgo de heladas en primavera, lluvias en floración, lluvias en cosecha. La mezcla es como un seguro de vida. Claro, si un año falla una uva, Quizás la otra anduvo mejor. El merlot madura antes que el Cabernet Sauvignon, el Cabernet Franc está en medio. Así diversificas el riesgo y aseguras la cosecha en calidad y cantidad. Y Malbec. Históricamente, incluso hay registros de que usaban Syrah en algunas fincas. Hoy no se puede, pero se hizo. Qué interesante. Tiene sentido no poner todos los huevos en la misma canasta climática. Pero entonces, ¿por qué en otros sitios como Napa o algunas zonas de Australia sí vemos tantos Cabernet 100% varietales que son súper famosos? Es solo por el clima más estable. Sí, En gran medida, sí. En climas más cálidos, más consistentes, el Cabernet puede madurar plena y regularmente casi todos los años. Desarrolla suficiente cuerpo, suficiente complejidad por sí solo. entiendo. Aunque, ojo, incluso en Napa es muy común que lleven un poquito de Merlot, o Petit Verdot, o Cab Franc para redondear, para añadir algún matiz, aunque la etiqueta diga solo Cabernet Sauvignon. Las reglas suelen permitir hasta un 15% de otras uvas. Ah, mira tú. No es siempre 100% entonces. No siempre. Y globalmente, el Cabernet sigue siendo un gran compañero de mezcla, con Sangiovese en los supertoscanos, con Tempranillo en España, y la famosa mezcla australiana con Shiraz. Eso es casi una categoría aparte. El Cab Shiraz, sí. Y esto conecta con algo que mencionan las fuentes. Esta tendencia actual de volver a valorar las uvas autóctonas. Sí, se nota mucho eso. ¿Significa que el reinado del Cabernet podría estar amenazado? ¿Sigue desplazando a las uvas locales como quizás hizo antes? Es una pregunta súper pertinente. Hoy creo que el péndulo está volviendo un poco. Hay más aprecio por la diversidad, por lo local. Se busca más la identidad. Exacto. El Cabernet sigue siendo una apuesta segura en lo comercial, claro, pero quizás ya no tiene ese efecto arrollador de desplazar todo a su paso como pudo pasar en los 80s o 90s. La cosa está más equilibrada. Yo creo que sí. Hoy la discusión es más compleja. A menudo tiene que ver con la viabilidad económica general de una zona, más que una lucha directa entre Cabernet y uvas locales. Pueden coexistir perfectamente. Fascinante ver cómo evoluciona todo. Ahora, con todo esto en mente, clima, suelo, vinificación, mezcla, ¿qué tal si hacemos un viajecito rápido para ver cómo se traduce esto en la copa en distintos lugares, sin hacer un catálogo eterno, pero sí destacando algunos contrastes? Me parece buena idea. Enfoquémonos en perfiles distintivos, ¿te parece? Dale. A ver, Bordeos, el Médoc. Sigue siendo el referente del estilo clásico. Piensa en estructura tánica firme, buena acidez, fruta negra grosella pero más contenida, no tan exuberante. Más elegante. Más elegante, sí. Y ese desarrollo con los años hacia cedro, tabaco, grafito. La grava y la mezcla se notan. Busca longevidad. Bien. Otro. Napa Valley, California.
Aquí manda el sol. Generalmente más opulento, fruta negra más madura, cereza negra, mora, taninos más pulidos. ¿Más seductor de joven, quizá? Exacto. Y a menudo una presencia más notable del roble. Aunque ahora hay una tendencia a buscar más frescura, menos extracción. Es un estilo más directo. Y el clima fiable le da consistencia. Entiendo la diferencia. Australia. Mencionaste Coonawarra. Coonawarra. Caso único por ese suelo terra rosa sobre caliza y un clima relativamente fresco para Australia. El resultado: cabernets con la clásica grosella negra, pero a menudo con esa nota distintiva a menta o eucalipto que decíamos. Ahí está. Y taninos finos pero firmes. Un perfil muy reconocible. ¿Y Sudamérica? ¿Chile, por ejemplo? Chile, Valle del Maipo o Colchagua se han ganado fama por cabernets con muy buena relación calidad-precio. Suelen combinar fruta negra madura, a veces con un toquecito herbáceo característico. Ajá. Taninos presentes pero amables, y a menudo un uso bastante medido del roble. Son vinos accesibles, pero con carácter varietal claro. Perfecto. Esta comparación ayuda mucho a visualizar cómo todo lo que hablamos antes, terruño, clima, decisiones humanas, moldea el vino final. Me queda claro que no hay un solo Cabernet Sauvignon. Para nada. Y ahora la parte práctica. ¿Cómo disfrutamos mejor estos vinos? Mencionaste que es un vino para comer. ¿Por qué específicamente? Principalmente por su estructura. Esos taninos firmes y la buena acidez hacen que limpien el paladar de la grasa de comidas potentes. Ah, por eso va tan bien con carnes rojas. Exacto. Cordero asado, un buen bife a la parrilla, guisos sabrosos, incluso quesos curados con carácter, un buen cheddar añejo, un parmesano. Los taninos del vino interactúan con las proteínas y grasas y se suavizan mutuamente. Es un círculo virtuoso. Qué bueno saberlo. Y al servirlo, temperatura, ¿hay que decantarlo? La temperatura ideal, mira, yo diría entre 16 y 18 grados. Si está muy frío, los taninos se sienten agresivos y los aromas no se expresan. ¿Y si está muy caliente? El alcohol se dispara y pierde frescura. Fatal. Sobre decantar, los cabernets jóvenes y potentes, sobre todo los pensados para guardar, se benefician mucho. ¿Cuánto tiempo antes? 1 o 2 horas antes de servir, ayuda a que los taninos se suavicen y los aromas se abran. Es como despertarlos. ¿Y los vinos muy viejos? Esos con cuidado. A veces solo necesitan que les quites el sedimento con delicadeza y servirlos. Su bouquet puede ser frágil y demasiado aire los puede matar. Entendido. Y no olvidemos su potencial de guarda. Los grandes ejemplares evolucionan maravillosamente durante décadas. Es increíble. Bien, hemos recorrido un camino largo hoy, ¿eh? Desde ese origen inesperado, como cruce espontáneo, ¿Quién lo diría? hasta su dominio global. Vimos esa personalidad dual, conquistador implacable, pero también amigo fiable. Las dos caras de la moneda. Entendimos la importancia crucial del lugar, del terroir, y cómo la mano del viticultor y el enólogo, ya sea solo o mezclando, definen cómo se expresa. El factor humano es clave. Y confirmamos que es un vino súper gastronómico. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Parece que detrás de esa fama de uva directa hay un universo de matices. Exactamente. No es tan simple como parece. Y quizás, para cerrar, podemos dejar una reflexión flotando. A ver. En este contexto actual, donde se valora tanto lo autóctono, lo singular, y hay cierta preocupación por la homogeneización de los sabores del vino a nivel mundial. Sí, se habla mucho de eso. ¿Cuál crees que será el papel del Cabernet Sauvignon en el futuro? ¿Seguirá siendo el rey indiscutible? ¿O tendrá que adaptarse? Quizás, enfocándose aún más en mostrar esas diferencias sutiles de terruño que mencionamos, para mantener su relevancia frente a esa marea de diversidad que buscan muchos consumidores hoy. Una pregunta abierta, sin duda. Totalmente abierta. Y la respuesta, bueno, la seguiremos observando copa en mano. Gracias por acompañarnos una semana más en Hogar de Vinos. Esperamos que este episodio les haya dado tanto que pensar como a nosotros. Y no se olviden de visitar nuestro canal de YouTube, darle a me gusta y suscribirse. A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos sirve para seguir publicando contenido interesante. Nos vemos la próxima semana con un tema igual de fascinante. Mientras tanto, Recuerda que el vino se aprecia más si se conoce mejor.